Señores, bienvenidos a Santos y Herejes. Aquí estamos nuevamente, Samuel de este lado, con mi hermano Rafa, trayendo otro tema interesantísimo, una nueva serie que vamos a empezar este año 2025. Lo vamos a dedicar un poquito a lo que es la lectura bíblica. Vamos a dedicarlo a Ujú. entender lo que son las escrituras, los libros de la Biblia, cómo leer la Biblia de manera eficaz, principios de hermenéutica. Vamos a ver un poquito de la diferencia entre las distintas traducciones, cuáles son las mejores traducciones, que si este rollo es bueno, que si este rollo es malo, que si la interpretación es buena, que si la crítica textual. Estaremos viendo todos estos temas durante este año, aparte de que vendremos con otros invitados a, a aportar un poco en estos temas. Pero para el día de hoy vamos a dar inicio a una introducción. Creo que lo más Ujú. importante antes de todo, de empezar a leer la Biblia, las escrituras, entenderlo, es saber qué es la Biblia. Es una pequeña introducción a lo que es la lectura bíblica. Para eso, el día de hoy tengo a este invitado frente a mí, a Rafa, al Al cual invitado. le voy a estar haciendo ciertas preguntas sobre las escrituras. Para empezar, Rafa, ¿cómo tú dirías que fue tu introducción a la Biblia? No tanto, digamos, de la primera vez que la viste, pero la primera vez que tú dijiste como, aquí hay algo interesante, aquí hay algo más de lo que simplemente se me enseña en la escuela dominical, me hablan de este libro sagrado que no puedo poner Ujú. en el suelo, no puedo poner debajo de la mesa, que siempre tengo que tenerle en la mano. ¿Cómo fue tu introducción o en qué momento tú dijiste, esto es más profundo de lo que yo creía? Bueno, yo creo, ¿tú te acuerdas en el colegio en el que tú y yo estudiamos juntos? Ujú. Me acuerdo que había clases que teníamos que leer libros, hacer reportes sobre ellos. Y el primer libro de la Biblia que yo leí completo fue el libro de Apocalipsis. Si tú tienes 8 años, es el peor libro que tú puedes seleccionar para tu primera lectura bíblica, pero yo decidí comenzar por ahí. Loco, Bien, paréntesis. Tú sabes que ese fue era el libro que me leía mi abuela. Cuando es yo iba verdad. creciendo viejo, como de 2, 3 años, los dos libros que me leía mi abuela, Samuel, primero y segundo de Samuel por mi nombre, me sabía la historia así completa y me De leía pe a pa. Apocalipsis. Y no solamente me leía Apocalipsis, yo no sé qué trauma yo tuve de niño, pero a mí me apasionaba ese libro. Sobre todo cuando yo veía todas estas imágenes de dragones, que si monstruos Ujú. saliendo del agua, a mí me encantaba. O sea, al punto, yo me recuerdo todavía que tenían que llamar a mi mamá del colegio porque yo me la pasaba solamente hablando del libro de Apocalipsis. En vez de hablar de Mateo, hablar de Ujú. Lucas o de Romanos, el El libro arca de Noé, así como que él normalmente lo que le enseña a un niño, estaba yo hablando, no, no te preocupes, que ahí viene la bestia a llevarte en cualquier momento. Sí, bueno, yo me acuerdo que ese fue el primer libro de la Biblia que leí completo. Y obviamente en mi casa, de forma devocional, mi papá me hacía leer los salmos antes de dormir, el colegio también. Y en algún momento, quizá del el bachillerato, cuando ya la conversación teológica en el colegio de nosotros empezó a tornarse más interesante, debido a que tú y yo veníamos del mundo pentecostal, nuestro colegio era bautista y empezaban los temas de soteriología, que si el cesacionismo y el continuismo, que si las posiciones escatológicas. La Biblia pasó de ser el libro devocional del cual, ¿verdad? Uno se alimentaba espiritualmente, si quisiéramos ponerlo de esa manera. No que dejó de ser así, sino que también tomó otra faceta, sino donde yo como cristiano y mi tradición saco mis doctrinas y mis formas de pensar. Yo diría que sí, como en primero de bachillerato empezó su interés y con los años fue acumulándose y al punto de cometer el error de meterme a estudiar estudios bíblicos. Que de eso es interesante porque de eso se come poco. Sí, de eso se come poco. Esto es por puro amor, no, no Por porque puro, creo que voy a puro amor, nada de por nada de beneficio necesidad. económico. Sí, en cuanto a quizás con los años empezar a verla con ojos más críticos,
Quizás yo pudiese decir ya en el 2018, 2019, que me empezó a interesar un poquito más la academia crítica de la Biblia, la composición de los textos, los diferentes géneros literarios que estaban involucrados, eh, la, vamos a decir, la teología implícita que tienen las narraciones del Antiguo Testamento, las ideas que llevaron a la teología paulina, por qué Pablo pensaba como pensaba, por qué lo escribió. Eso me empezó a interesar más o menos para esa época y en la pandemia que tenía mucho más tiempo libre, ahí fue que de verdad empecé a dar páginas para la izquierda y me enamoré de la academia bíblica. O sea, me enamoré de no solamente leerla de forma devocional, que como cristianos tenemos que hacerlo, pero sino me enamoré de la academia, de todo este mundo, de entender la Biblia más allá que simplemente el texto sagrado que se lee los domingos en la comunidad. Súper. Algo interesante ahí, viejo, es, tú sabes que cuando una persona se convierte, Ujú. que en la típico, vamos a decir, servicio de iglesia que conocemos la mayoría, ¿verdad? Hace su oración de salvación, levanta su mano, pasa al frente, Pasa oran por él. adelante, viene una hermana con Exacto. un velo y le habla en lengua Le- arriba. ya, ya luego salen, ¿verdad? Y el primer regalo que le dan es una Biblia. Ujú. Muchas de estas personas posiblemente nunca se han visto expuestos a lo que es esto. Sí. Normalmente le dan un Nuevo Testamento, le dan unos salmos con el Nuevo Testamento o le Lo dan una cual, Biblia completa, lo cual es honestamente, interesante y raro, sí, ¿verdad? De sí, que sí. no le den la Biblia completa, pero bueno, pasa, presupuesto, no sé. Ujú. Pero digamos que le entregan este libro. Para una persona que no tiene conocimiento, no sabe lo que es esto que le están entregando, ¿cómo tú les podías explicar de manera sencilla qué es la Biblia? Ok, y aquí va un tema, y por los próximos minutos voy a tener que quitar el lenguaje cristiano o religioso con el cual se rodea la Biblia en nuestros círculos. Antes de seguir, tanto Samuel como yo profesamos la fe cristiana, somos cristianos, asistimos a la comunidad y entendemos que la Biblia es la palabra de Dios. Si nos preguntan, ¿verdad? Dentro de la comunidad, ¿qué es la Biblia? Nuestra respuesta va a ser la palabra de Dios, las escrituras, el texto sagrado por el cual se rige nuestra fe. Una compilación de libros que son Sí, inspirados por Dios. exactamente, una compilación de libros que son inspirados por Dios. Y ahí tenemos, pero ¿qué pasa? Estamos rodeando al texto de lenguaje teológico, porque estamos asumiendo inspiración, que es un término teológico, infalibilidad, inerrancia, si usted es evangélico, todos estos son términos teológicos, la palabra de Dios. Y si bien nosotros como cristianos afirmamos este tipo de cosas, si tú me dices, si yo agarras una Biblia en la mano como tengo ahora, y yo, por ejemplo, empiezo a hojear la tabla de contenido, me voy a fijar que más que un libro, un solo libro, yo veo diferentes títulos acá. Dependiendo de tu Biblia, quizás dirá Pentateuco, quizás dirá libros históricos, quizás dirá libros proféticos, libros sapiensales o de sabiduría. Y quizás dividirá, si tu Biblia es cristiana, dos grandes secciones, Antiguo y Nuevo Testamento. Donde en el Nuevo Testamento verás una sección que dice Evangelios, otra que dice Cartas y al final una que dice el libro de Apocalipsis. ¿Qué pasa? Nosotros, los cristianos, debido a que a veces no se nos entrena a pensar de esta manera, nuestro primer instinto es rodear el texto, como mencioné, del lenguaje teológico y no quizás desde un punto objetivo. Y cuando digo objetivo, no es que lo que he mencionado antes no sea verdad, pero si solamente me pasan este libro en las manos, ¿qué es lo que tengo al frente? Lo primero que, como dije, voy a darme cuenta que más que un libro, un solo libro, es una colección de libros. Y también depende cómo definamos libro, porque las cartas paulinas, más que un libro, es una carta. Los evangelios, quizás más que un libro en la forma moderna de nuestra concepción de lo que es un libro, es una biografía cuyo fin era ser recitada de forma oral. En el caso de Marcos podemos notar eso.
En el caso del Pentateuco, los 5 libros de Moisés, nos daremos cuenta que estas parecían ser tradiciones orales o historias que se contaban de boca a boca, que encontraron su fin en escritura en algún momento dependiendo si usted es liberal o conservador, en algún momento antes de la era común, después del exilio babilónico. ¿Y qué pasa? Nos damos cuenta de algo, no es un libro en sí mismo, es una recopilación o una librería de documentos. Librería, colección, cual nomenclatura usted prefiera. Lo que sí sabemos es que son varios documentos o varios libros, no es un solo libro. Y si nos fijamos, como mencioné hace un momento, tú tienes una división grande, si tu Biblia es cristiana, entre Antiguo y Nuevo Testamento. Tienes secciones y comenzando, por ejemplo, con el Antiguo Testamento, vamos el Pentateuco, popularmente conocido como los 5 libros de Moisés. Tenemos después los libros históricos que están intentando contarnos, como su nombre dice, historias o narraciones de la vida del pueblo de Israel. Tenemos luego textos más de sabor sapiencial o más bien de sabiduría, como el libro de Proverbios y Eclesiastés, libros poéticos como los Son Job y el libro de los Salmos, literatura profética apocalíptica que encontramos en Isaías, Ezequiel, Daniel y los profetas menores. Entonces, o por ejemplo, si nos vamos a la sección del Nuevo Testamento, vemos biografías, que son los evangelios, vemos cartas, que es lo que Pablo y los demás escritores como Pedro, Juan, le escriben a diferentes comunidades, y al final tenemos el libro de la revelación de Juan, que, como en español decimos Apocalipsis. Si te fijas, yo no leería Salmos como leería los Evangelios, porque Salmos es una recopilación de cantos del antiguo Israel y los Evangelios son biografías teológicas de la vida de Jesús. Significa que hay géneros literarios dentro de toda esta colección de libros. Significa que es una colección de libros diversa. No es que todos los libros se pueden leer igual. Yo jamás, por ejemplo, yo que soy fan de las películas de suspenso, no puedo ver una película de suspenso Para que pensando que escuchen, es una Rafa película es de esta ¿eh? gente que ve películas que tú, que eres diabólico, de la gente que ve películas de terror y de suspenso. Ese no es el tema de hoy. El tema, por ejemplo, yo no puedo acercarme a una película de suspenso con una mentalidad de una película de risa. No voy a poder apreciar lo que la película tiene por ofrecerme debido a con qué ideas me estoy acercando. Cada género literal, cada género del cine tiene su propio estilo, tiene su propio fin. Lo mismo pasa con la literatura bíblica. Cada género literario tiene su propio fin, tiene su propio estilo y debe ser leído como tal para captar el mensaje que el autor está intentando transmitir. Entonces es una colección diversa. Ahora bien, Sam, la Biblia se escribió la semana pasada. No, Se escribió ayer. tampoco. Se escribió en el año 2024. No, En el 2000. no, En los 90. tampoco, En los 1700, tampoco. en los 1600 con la Reforma, No, en tampoco el se escribió el 1100 libro. Al contrario, en eh, la Reforma querían quitar libros de la Biblia. querían quitar el libro de la Biblia. Nuestro querido padre fundador Martín Lutero tuvo un lío con la Iglesia Católica. En el 1100 con Santo Tomás de Aquino se escribió la Biblia. Tampoco. En la época medieval se escribió la Biblia. No. Entonces, la Biblia no se escribe la semana pasada, ni hace 100 años, ni siquiera hace 1000 años. La Biblia se escribe desde el tiempo, si somos conservadores, del 1200 antes de la era común, que es lo que nosotros llamamos antes de Cristo, hasta el primer siglo de la era común o después de Cristo. Es un libro que, según nosotros dividimos la historia, entra en el periodo de lo que se conoce como el mundo antiguo, el antiguo cercano oriente y el mundo grecorromano del primer siglo. Significa entonces que la Biblia nos revela realidades sociales modernas, nos revela dinámicas sociales modernas, ni política moderna, nos revela la concepción de la familia moderna americana después de la Segunda Guerra Mundial, nos revela la sexualidad como nosotros los occidentales la entendemos, nos revela
la concepción del mundo que nosotros los modernos entendemos. Revela o nos da una ventana a un mundo totalmente diferente al nuestro. Es una colección diversa de libros antiguos. Una colección diversa de libros, una colección diversa de documentos del mundo antiguo. Que aquí viene lo interesante de que tenemos esta compilación de libros del mundo antiguo. Un error que tendemos a cometer, que esto ya vamos a desarrollar más cuando estemos viendo lo que es hacer una buena exégesis, lo que es una buena hermenéutica, pero uno de los errores que tendemos a cometer como cristianos, no voy a, ¿verdad? Como a señalar ni nada. La gran mayoría de estos errores vienen por desconocimiento. No, yo personalmente no creo que vienen de malas intenciones en la mayoría de los casos. Hay muchas personas que sí, que tergiversan las escrituras con mala intención, pero en su gran mayoría las personas simplemente leen de la manera que aprendieron. O sea, de esta manera devocional, vamos a decir, es que aprendieron a leer las escrituras de una manera tal vez alegórica, donde ellos se introducen en el texto, tratan de Ujú, sacar o traer a nuestra época lo que están diciendo las escrituras, la típica David y Goliat, soy yo venciendo a mis gigantes, la típica se abre el mar rojo, soy yo cruzando, los egipcios, el faraón son mis enemigos, los problemas que tengo, los pecados, Dios los está echando a la mar. Tendemos a leer la Biblia de esta forma. Dado de que estos son documentos antiguos que revelan una revelación del mundo antiguo, ¿cómo debemos entonces de leer la Biblia? ¿Cómo tú entiendes que es la manera correcta de ir a las escrituras? voy para allá. Déjame agregar un elemento más antes de tocar este tema. Súper. Pero sí, es muy importante lo que tú acabas de mencionar. La Biblia, y esto, o sea, y es muy importante entender esto. Antes de ser palabra de Dios para nosotros, era si tomo las cartas Paulinas como ejemplo, eran correcciones a iglesias en particular de parte de Pablo a ciertas comunidades. Antes del Pentateuco ser palabra de Dios para mí, era la historia de los orígenes del pueblo de Israel, era parte de su folclore. Antes de que los libros de las narrativas, los textos históricos de la Biblia fuesen palabra de Dios para mí, primero fueron críticas teológicas a la historia del pueblo de Israel. Porque así fue como estos textos, por lo menos la manera como los entendemos, fueron recibidos por las comunidades a quienes se les dedicó el trabajo. Y como dice, creo que es Gordon Fee que lo dice en su libro de La lectura eficaz de la Biblia, antes de ser palabra de Dios para mí, era palabra de Dios para ellos. Ujú. Yo necesito entender qué es lo que ellos hubiesen percibido con estas palabras que se les dijeron para yo poder aplicarlas a mi vida. No puedo saltar del texto a mí. Tengo que saltar del texto lo que ellos entendieron y cómo lo puedo aplicar yo, si queremos hablar de aplicación. Porque siempre queremos saltar aplicación sin primero entender el texto. Antes de, y aquí yo quizá me voy a meter en algún problema, antes de yo preguntarme o a querer aplicar Primera de Corintios 11 sobre el tema de la mujer y el velo, antes de yo tomar ese principio, aplicarlo de una vez al siglo XXI, la pregunta es, ¿cómo los antiguos greco-romanos usaban esta prenda y por qué? Esa tiene que ser nuestra primera pregunta. Antes de aplicar el principio que podemos sacar del texto del siglo XXI. Ahora bien, la Biblia es una colección de documentos del mundo antiguo, diversa, diferentes géneros literarios, y ahora viene la parte que nosotros, tanto judíos como cristianos, compartimos. Por lo menos en cuanto al Antiguo Testamento, compartimos esto con los judíos. Es una colección de documentos antiguos diversos considerados sagrados Ujú. o inspirados. Sagrados para los judíos en algún momento, mediados quizás, si tomo ¿cómo te diría? La posición más liberal, Ujú. mediados del finales de los siglos
antes del siglo primero, dígase 700, 500 años previo al año 1 después de Cristo. Nosotros sabemos, tanto por la literatura intertestamentaria como por los evangelios que reflejan o nos dan una ventana al mundo de la Israel del primer siglo, que estos textos que nosotros los cristianos llamamos Antiguo Testamento eran venerados como sagrados ya para esta época, vistos como palabra de Dios, se leían en la sinagoga los sábados cuando se reunían los judíos y eventualmente con el comienzo de la escritura cristiana, lo que nosotros después entendimos como los evangelios, las cartas paulinas, las cartas católicas, cuando digo cartas católicas, no de la Iglesia Católica Romana, sino de forma universal, y el libro de Apocalipsis, en algún momento de finales del primer siglo, estos textos cristianos profundamente arraigados a las escrituras de la Biblia hebrea, Antiguo Testamento, fueron considerados sagrados. Entonces la Biblia es, de forma objetiva o de, vamos a decir, quitando el lenguaje teológico alrededor, es una colección diversa de documentos del mundo antiguo considerados sagrados tanto por la comunidad judía del primer siglo como los cristianos. Eso es lo que la Biblia es en su forma más simple y llana. Ahora bien, en el tema de podemos, ¿verdad?, hablar un poco de los orígenes de la Biblia. Todo erudito serio le va a decir en cuanto al Antiguo Testamento, la respuesta es la siguiente: nosotros no sabemos. Hay diferentes teorías. Yo les recomendaría ver las ponencias del doctor Lee Martin McDonald sobre el tema del Antiguo Testamento. Cualquier buena introducción al Antiguo Testamento, sea la de Bill T. Arnold, la de Tremper Logman, la de John Walton, le hablará un poquito de cómo se entendió la formación del Antiguo Testamento. La mayoría de los autores nosotros no sabemos quiénes son. Samuel no escribió Primera y Segunda de Samuel porque Samuel se muere a mitad del libro de Primera de Samuel. Significa que otra persona le escribió Le esto. terminó, le terminó el libro. Le terminó el libro si consideramos que él pudiese haber sido un autor. Lo Y mismo con algo Josué. que quiero hacer ahí un paréntesis para que las personas no se alarmen. Esto es una práctica común. Esto era una práctica común en Iba la para allá. antigüedad. Y aparte, no es una práctica tan lejos de la realidad actual. Por ejemplo, muchos de los escritos de Tolkien no los terminó Tolkien. Al que le gusta El Señor de los Anillos, muchos de los libros de él y de las historias que hoy tenemos, sobre todo con esta formación del mundo de la Tierra Media, él tenía muchos bosquejos o tenía muchas ideas ahí escritas y quienes terminan sus libros son sus familiares, personas allegadas que conocían esta literatura. Entonces, es una práctica común. Otro ejemplo que se ha visto para las personas, ¿verdad? Que son un poquito más abiertas a la lectura, autores que posiblemente estén próximos a su muerte y no han terminado alguna serie, como fue The Wheel of Time. La persona que escribió los libros, eran muchos tomos, muere y los últimos 3 tomos lo termina escribiendo otro autor. Entonces, esto es una práctica tanto común ahora como en la antigüedad. O sea, el hecho de que estas personas se le haya dado el nombre no necesariamente tiene que ser aludido por el hecho de que esta persona lo escribió, sino que su origen puede que tenía algún tipo de conexión con esta persona. Sí, y también hay que hacer la paz con algo. La mayoría de los escritores, si queremos usar el Antiguo Testamento primero antes de irnos al Nuevo, nunca se identifican como los autores. Simple, escriben de forma anónima. La tradición judía, por ejemplo, cuando hablamos del Pentateuco, le atribuye la autoría a Moisés, lo cual genera ciertos problemas debido a ciertos... No, no me voy a meter ahí. El tema es que es imposible que Moisés haya escrito todo lo que él tiene en el Pentateuco. Lo mismo, por ejemplo, la tradición judía le atribuye jueces y Ruth a Samuel y parte de Primera de Samuel, pero también esa es pura especulación porque no tenemos ninguna forma de corroborarlo. Ahora bien, para que estos textos hubiesen sido considerados sagrados, algún tipo de figura especial para los antiguos israelitas tuvo que haberle escrito. Me parece. No tengo, o sea, no tengo nada que aportar más allá de lo que
lo que puedo ver en las discusiones académicas. O sea, por lo menos en cuanto a temas antiguos testamentarios, la mayoría de los libros no sabemos quiénes los escriben. ¿Por qué se le atribuyen esos nombres? También es un tema de discusión, porque quizá el personaje principal del libro, por ejemplo, Josué, obviamente sabemos que es el personaje principal del libro. O sea, el nombre no necesariamente refleja al autor, más bien quién es el personaje principal del libro, ¿verdad? Este, por ejemplo, en cuanto a los oráculos proféticos, lo que es el libro de Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, demás, los autores sí se identifican porque dicen que son ellos quienes están dando estos oráculos proféticos. Por ejemplo, el prólogo de Ezequiel comienza hablando de que yo estaba en el río Quebar, se identifica el autor. Ahora bien, que todo lo que el libro escribe, que todo lo que el libro tiene lo hubiese escrito Ezequiel es otra conversación. Lo mismo pasa con Isaías. Nosotros no sabemos a ciencia cierta si Isaías pudo profetizar todo eso. Si incluso se habla de proto Isaías, deutero Isaías y tetra Isaías, hablando de que quizás la primera parte del libro sí registra los oráculos de la boca del profeta Isaías y que los oráculos que siguen hasta el final vienen siendo profecías o inspired speech, discurso Un discurso inspirado, inspirado. discurso inspirado por personas que seguían su escuela de, tú sabes que en la antigüedad estaban las escuelas de los profetas, que eran gente que seguía el legado del profeta mayor. Puede ser que esos oráculos lo profetizan personas después y luego al ser de la misma escuela de Isaías se compilan en un solo trabajo y se vuelve el libro de Isaías. En resumen, la autoría es bien compleja, ¿verdad? Descifrar quién exactamente escribió los libros del Antiguo Testamento, pero sí sabemos que fueron venerados como sagrados por los judíos previo al primer siglo. Hablando de nuestro Nuevo Testamento, los evangelios tampoco se identifican los autores. En el caso de Lucas, sabemos en el prólogo que Lucas se lo dedica a Teófilo. O sea, significa que Teófilo parece ser el sponsor de esta obra. Sabemos que en la antigüedad la escritura es cara y también para financiar un trabajo de investigación hay que tener mucho dinero. Por eso se le dedica esta obra a él. Pero, por ejemplo, el libro de Mateo, Mateo nunca se identifica como el autor. Ahora bien, anonimato y pseudonimidad, que es atribuirse un nombre sin tú ser la persona, son cosas diferentes. Los evangelistas son anónimos, no seudónimos. Mateo, ¿verdad? Sabemos, se le atribuye la autoría de su evangelio debido a la tradición cristiana, por más nada. Uno puede argumentar, por ejemplo, que Mateo, debido a que es el libro que más contenido de dinero tiene, que la persona conoce bien cómo funcionaban las monedas en el antiguo Israel y cómo él era cobrador de impuestos, Ujú. hace sentido que él sepa ese tipo de cosas. También, por ejemplo, es posible que lo haya escrito. Sabemos que el libro de Mateo está en griego y que tenemos, ¿verdad?, cierta información de que los cobradores de impuestos, debido a que tenían que comunicarse con los romanos, aprendían también el griego. Así que significa que es posible que este cobrador de impuestos, que tenía que hablar griego muy seguido, pudiese componer este texto y la tradición cristiana se lo atribuye a él. Y ahí Marcos también. perdón que te haga el paréntesis, por tradición, no, o sea, no malinterpreten de que tradición es simplemente que se pasó por boca y ya. O sea, hay registros guardados dentro de la iglesia donde se le daba pues la autoría. Por ejemplo, Papias Ujú. o Papías, no sé cómo se pronuncia, estamos hablando siglo II, o sea, estamos hablando muy temprano dentro de la iglesia. Él identifica a Mateo como el escritor de Mateo. Incluso dice que se escribió o que él había recibido el libro en lengua hebrea o posiblemente Ajá. arameo. O sea, como que circulaba alguna copia en la época que, si mal no me equivoco, no la tenemos hoy en día, de este libro, ¿verdad? En lengua hebrea y ellos ya entendían, tanto él y Ireneo, por ejemplo, también hablaba y confirmaba que Mateo. Eusebio también. Exacto, fue un escritor de estos ah, del primer evangelio, que con esto, bueno, el primer evangelio dentro de la Biblia, que entendemos el primer evangelio fue En la Marcos, lista canónica, en la lista exacto, en la canónica. lista canónica, pero por tradición lo que hablamos es de que tal vez no podemos identificar un rollo
con el título, yo Mateo estoy escribiendo esto, sino que por tradición lo que hablamos es como que en algún momento en una cápsula, lo que nosotros hablamos en este podcast como que quede por escrito. Ningún, tal vez un episodio que ni yo ni Rafa digamos, hola, soy Rafa, hola, soy Samuel, sino que quedan esos escritos, pero personas que lo escucharon y fueron pasando esa información decían, ah, esos son Rafa y Samuel que están en ese contenido. O sea que por tradición a veces tenemos que hacer como ese desligarnos un poquito, sobre todo en el mundo evangélico, que lo conectamos como, oh, tradición significa catolicismo romano. No, por tradición estamos hablando de que la iglesia, de manera ya oral o de manera escrita, en cierta forma guardaron la idea de que este Ujú. evangelio lo escribió Mateo. Sí, y por ejemplo, en el caso de Marcos, incluso en español se nota que es como un evangelio como rústico, como que la cosa pasa muy rápido, no es muy refinado el lenguaje. Se nota que Marcos, ¿verdad? Es bastante, se nota lo que la tradición de la iglesia dice, que Juan Marcos, el que se menciona en el libro de los Hechos, acompaña a Pedro en sus viajes evangelísticos y va escribiendo sus mensajes. Eso también viene de tradición cristiana, de esto sobre el Evangelio de Marcos. O sea, tanto que Marcos escribe esta obra como que su información la saca de los mensajes de Pedro. Lucas también sabemos, debido a su dedicatorio a Teófilo. El libro de Juan también es, hermanos, nosotros no sabemos exactamente quién escribe el Evangelio de Juan. El autor se identifica como el discípulo amado, pero nunca dice yo soy Juan el apóstol. Hay una discusión muy grande sobre la autoría juánica de tanto el Evangelio como de las cartas. D.A. Carson, gran erudito que lamentablemente está en cama por enfermedad, Sí. es que escribió uno de los mejores comentarios sobre el libro de Juan y él favorece una autoría juánica, lo mismo con Craig Blomberg, otro gran erudito del Nuevo Testamento evangélico. Pero la discusión sí está, por ejemplo, tú tienes un Ben Whitburton que es evangélico también, que pone en cuestión la autoría del Evangelio de Juan. Pero sí, básicamente o de forma más grande. Por ejemplo, en el caso de las cartas paulinas, Pablo sí se identifica como el autor, pero también hay un problema. Hay ciertas cartas que nosotros no sabemos a ciencia cierta, aunque digan yo soy Pablo, si Pablo las escribes, que son las cartas disputadas de Pablo, que vienen siendo Efesios y las pastorales. Creo que Colosenses también está, ¿no, Sam? No, no recuerdo. ¿No recuerdas? Y estoy cogiendo una clase de introducción al Nuevo Testamento. Pero sí, las pastorales, también como el libro de Efesios es puesto en cuestión debido al estilo en el que Pablo escribe en estas cartas, comparado, por ejemplo, como escribe en Primera de Corintios y Romanos, y las otras cartas que no se disputan sobre su autoría. El libro de Apocalipsis, como le dije, el autor se identifica, lo cual no es común para los escritos apocalípticos. Los escritos apocalípticos siempre son seudónimos. Y Juan dice, no, yo Juan, estando en el Espíritu, recibí esta revelación. Pero ¿cuál Juan es? ¿Es Juan el apóstol o Juan el anciano? Según la tradición cristiana, es disputado también. Los más conservadores les dirán, quizás yo y Sam caigamos en ese renglón, les diremos que sí, que Juan el apóstol escribe la revelación del Señor Jesús, el libro de Apocalipsis. Es en cuanto a la autoría, ¿verdad? Como le dije, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, Moisés es muy discutido. Yo sé que muchos dirán, pero Rafa, el Señor Jesús le atribuye a Moisés la autoría del Pentateuco y muchos judíos del primer siglo también. Pero no es tan fácil decir eso. Yo no niego una autoría mosaica, pero definitivamente hay otras fuentes aquí que nos dieron este trabajo llamado la Torá. No, y sobre todo o sea, es fácil deducirlo con la simple lectura de Moisés no pudo escribir su muerte. Y es Sí. algo que sale en Y, parte de, y ese es el más básico de los argumentos para decir que Moisés no pudo escribir todo eso. Si nos metemos, por ejemplo, a Génesis 1 y 2, si nos metemos también, por ejemplo, en el cuento del diluvio, los detalles, cómo cambian. O sea, se nota que hay otras manos aquí aparte que la de Moisés si queremos atribuirle eso a él.
Y entonces con eso es importante que como cristianos estemos tranquilos con la idea de la tradición, del paso de la tradición, que es algo que tenemos que estar consciente que es común con todos estos escritos del mundo antiguo. Por ejemplo, las guerras de Julio César las escribió César, pero no tenemos información real que nos deje saber de que Julio César escribió esas cosas. Los libros digamos, de Platón y toda esta sabiduría del mundo griego que tiene autoría, ¿verdad? Tenemos a los autores de estos escritos. No podemos a ciencia cierta decir, oye, esta persona fue que lo escribió porque no estuvimos ahí. Lo mismo que cuando pasa con todo el recuento histórico, por ejemplo, de la independencia de los distintos países, como todas estas ideas que tenemos, nunca vamos a saber a ciencia cierta, esta persona lo escribió, esta persona no lo escribió. Podemos tener, ¿verdad?, escritos, manuscritos, pero nada nos confirma eso. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Shakespeare y todas sus obras, de que se ponía en cuestionamiento de si realmente le escribió todas esas cosas. Y tenemos que estar conscientes de que no hay nada malo con la palabra tradición dentro de la iglesia. Tradiciones, lo que hemos aprendido de los que estuvieron antes que nosotros. O sea, no hay nada más hermoso de nosotros poder construir sobre lo que ya otros han ido construyendo. La idea, por ejemplo, de que en un primer siglo, en un segundo siglo, ya se hablaban de estos escritos, ya teníamos en cierta forma conocimiento de los mismos. Como bien tú mencionaste, Rafa, de que el mismo Jesús da cierta autoría en algunas cosas, sobre todo a la ley que fue dada a Moisés. O sea, hay un Ujú. entendimiento de que por lo menos lo que son las leyes le escribió Moisés. O sea, como el mismo Jesús está dando esa, Si uh, tomamos una posición cristiana. una posición cristiana, claro, está dando como esa autoría. Tenemos que entender de que es válido para nosotros como cristianos construir sobre lo que otros construyen, lo que ellos han ido trayendo a la mesa. Mira, y ahora que tú hablas de la tradición, yo tuve que hacer un trabajo exegético del libro de Santiago. Y parte del trabajo era yo, de forma crítica, hacer una evaluación sobre la autoría del libro, o sea, parte del contenido. Y te voy a ser sincero, el mejor argumento que yo pude encontrar para defender que Santiago, el hermano de Jesús, es quien escribe esta carta, es la tradición cristiana. Ujú, Porque hay varias cuestionantes acá. Si, por ejemplo, esto está escrito en griego y está escrito en un griego, vamos a decir bien, que el autor está entrenado en la retórica antigua, lo cual no era común, y mucho menos de un campesino de Galilea. Entonces trae una cuestionante de que, Miequina, ¿será que será posible que este hombre escribió esto? Y hay muchísimas argumentaciones sobre que cerca de Galilea estaba una de las escuelas de retórica más importantes de aquella época y no sé qué, como que intentando como buscar de dónde agarrarse. Pero honestamente la mejor también del contenido de que el autor es profundamente judío y que, por ejemplo, sabemos que Santiago fue el primer obispo de la iglesia de Jerusalén y que por ende su autoridad y sus escritos hubiese estado primeramente dirigido a la comunidad judía. Todo eso es cierto, pero el mejor argumento que pude encontrar fue la tradición cristiana. Y yo sí, hice la paz con eso. Eso en cuanto a temas de autoría. En cuanto a temas de contenido, eh, hablemos un poco de nuestro Pentateuco. El Pentateuco, o los 5 libros de Moisés, la palabra, nuestro Antiguo Testamento, como los cristianos lo dividimos, no es como los judíos lo dividen. Eso viene a raíz del que nosotros seguimos el orden de la Septuaginta, que es la Biblia griega, o más bien la traducción de la Biblia hebrea al griego, que se volvió la Biblia de los cristianos debido a la expansión del Evangelio al mundo grecorromano y la lengua franca es el griego. Se prefirió la Biblia griega. El orden de los libros no cambia la inspiración del contenido, simplemente un orden. Nuestro Antiguo Testamento, por ejemplo, la Biblia se divide en Torá, que es el Pentateuco, el Nebeín, que son los profetas, y el Ketubín, que son los escritos. Nosotros los cristianos los dividimos en Pentateuco, libros históricos, libros proféticos y libros de sabiduría. Nuestra división es más grande o más, vamos a decir, más categorías. subcategorías. Ajá.
más categorías. El mismo contenido, lo que divide es el orden. Por ejemplo, para los judíos, jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, cuenta como literatura profética, porque profecía, aparte de hablar de oráculos sobre el futuro, también tiene que ver con aquellos que están llamados enforce, Reforzar. a reforzar el pacto. Y Ujú. parte también de ese reforzamiento es criticar a Israel. ¿Y qué hace jueces y qué hace primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes? Es una crítica teológica a la historia de Israel. Por eso son percibidos como parte de la literatura profética bajo el orden judío. Los escritos, que es un término sombrilla para la literatura sapiensal, como nosotros llamamos los cristianos, sea Ruth, no, perdón, sea Proverbios, sea Job, sea Salmos. Daniel, el libro de Daniel que nosotros consideramos profético, los cristianos, es considerado parte de los escritos en el orden judío. No es considerado parte de la literatura profética. Eso es interesante. Eh, También, por ejemplo, primera y segunda de Crónicas es considerada parte de los escritos y, por ejemplo, en nuestra Biblia, en nuestro Antiguo Testamento, el último libro es Malaquías, mientras que en la Biblia hebrea el último libro es segunda de Crónicas. Y les voy a dejar una tarea. Lean segunda de Crónicas y luego lean el Evangelio de Mateo y vean cómo lo smooth que ¿Cómo es esa conecta? transición, cómo conecta. En cuanto, por ejemplo, en cuanto a contenido, el Pentateuco o el Antiguo Testamento en general, lo que nos quiere contar es cómo Israel llega a ser una nación y cómo Israel colapsa como nación. Eso como de a nivel macro, si quiero ser un poquito más minucioso, cómo esta guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente es constante. Cómo Dios sigue levantando gente y esos mediadores entre Dios y los hombres, esos protoadanes, todos fallan frente al pecado que es visto como El mayor enemigo. el mayor enemigo, la simiente de la serpiente. Eh, Eso vemos con cada gran héroe o líder de Israel. Son levantados, hay esperanza, fracasan. Cada uno de nuestros héroes del Antiguo Testamento terminan en lo mismo. Es esta narración de que Dios está intentando devolvernos al plan original del estar con nosotros de forma perfecta, pero siempre los humanos, que son la segunda parte del pacto, fracasan. Antiguo Testamento, como los cristianos lo llamamos, testamento es otra forma de llamar contrato o pacto. El antiguo pacto o el Antiguo Testamento o este grupo literario, la nomenclatura que le ponemos es antiguo pacto porque nos revela la historia de aquellos que vivieron bajo la ley mosaica, el pacto de Abraham y el comienzo del pacto davídico. Ese es el antiguo pacto, la ley mosaica bajo esos dos otros pactos. El Nuevo Testamento o Nuevo Pacto nos enseña la realidad y vida de los seguidores del Mesías judío, ahora con el Nuevo Pacto a través de la muerte y resurrección del Señor Jesús instituido en la Eucaristía. Por eso se divide de esa forma. Y para entender nuestro Nuevo Testamento, lo cual para mí es tan raro cuando le regalan un Nuevo Testamento a una persona, tenemos que entender nuestro Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento está profundamente arraigado a las ideas del Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías de Israel. Por ende, necesitamos entender las expectativas mesiánicas que están tanto en la literatura profética como en los libros históricos. Pablo está haciendo teología, por ejemplo, el libro de Romanos, está haciendo teología profundamente arraigado con las ideas del Antiguo Testamento. El libro de Apocalipsis tiene un montón de alusiones al Antiguo Testamento. Es porque esta es la Biblia de los escritores del Nuevo Testamento. Y también para entender la historia y trayectoria de la Biblia, para entender de creación, caída, redención y nueva creación, necesitamos entender cómo comienza esto en el Antiguo Testamento y cómo Jesús es el cumplimiento, si seguimos el orden cristiano, ¿verdad? Es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Que aquí ¿Cómo? algo importante de entender esto.
que a mí siempre me ha causado risa, como la lucha, ¿verdad? De, no, yo leo el Nuevo Testamento, no, a mí me gusta leer el Antiguo Testamento. Y es como, no, que te gusten los dos. O sea, tú no puedes tener uno sin el otro. Hay personas que le encanta solamente el Antiguo Testamento y es como, pero ¿y dónde está la promesa entonces que vino para tu vida? Sí. De que ya tú no estás bajo ese antiguo pacto. De igual forma, para, como bien tú dices, ¿cómo tú puedes entender la importancia o el valor de este nuevo pacto si tú no entiendes en el pacto que se vivía anterior a ese? En un pacto Ujú. donde el gentil, al menos de que viviese como extranjero en tierra de Israel, no tenía participación del poder de la gracia de Dios. O sea, tú tienes que entender las dos cosas para saber de dónde salimos y por qué este nuevo pacto es tan importante. Sí, pero todo eso viene, por ejemplo, incluso las alusiones que Jesús hace al nuevo pacto, es pensando en el antiguo pacto y la ley mosaica, de que este es el nuevo pacto en mi sangre, está haciendo alusión al Éxodo, cuando Moisés con la sangre dice, este es el pacto entre Dios y ustedes. Por ejemplo, Jesús se ve como el Mesías, o sea, el descendiente perfecto de David que se le promete a David en segunda de Samuel. Él se ve como el último Adán porque todos nuestros héroes del Antiguo Testamento son vistos como otro Adán perfecto o la persona que por fin va a ser el perfecto mediador entre Dios y los hombres, lo que era Adán o lo que representaba Adán en la historia de Génesis. Como Jesús, incluso es un nuevo Moisés, si leemos el libro de Mateo, la trayectoria con que Mateo nos hace la historia de Jesús es haciéndonoslo ver como un perfecto Israel, el perfecto descendiente de Abraham, el rey prometido que venía del linaje de David El y profeta el, perfecto. el profeta perfecto del cual Moisés habló, que se iba a levantar un profeta igual que él y que a él había que escucharlo según Deuteronomio. Para entender todo eso, entender la narrativa bíblica y cómo los escritores del Nuevo Testamento no se están viendo separados de esto, se están viendo como una continuación de esto. Y si uso el lenguaje de Mateo como el cumplimiento de estas promesas, son en Jesús. O sea, la historia de Israel, que es lo que el Antiguo Testamento nos está intentando contar, llega a su clímax cuando aparece Jesús. Y él es o sea, el libro de Colosenses habla de que en él habita corpóreamente la plenitud de la deidad. Yo diría también, versión Rafa Polanco, que en él corpóreamente habitan todas las promesas de Israel. Y por eso es importante nosotros entender nuestro Antiguo Testamento y nuestro Nuevo Testamento. O sea, no están peleando, están conectados. Ujú. Necesitamos entenderlo los dos. Y a mí me da causa un poco de tristeza que el Antiguo Testamento es la parte de la Biblia que los cristianos tendemos a ser más negligentes a estudiar. Cuando en realidad, eh, para mí, él es de lo más interesante que hay. Ver, ¿verdad? Las narrativas, ver las historias, cómo se cuentan, ver, por ejemplo, los salmos, el mismo Job, la literatura profética, porque uno puede ver incluso, sí que aquí vamos a entrar, voy a hablar teológicamente y pastoralmente y cristianamente, que uno puede verse reflejado en la vida de estas personas, de cierta forma, porque para eso se cuenta una historia. Esta gran historia que se contaba de boca a boca. Ve, por ejemplo, cómo Israel una y otra vez jugaba a la prostituta, como dice Ezequiel 16. Y como nosotros podemos caer en lo mismo, aún siendo cristianos en el nuevo pacto. Y si creen que no es verdad, lean el boche que Jesús les da a las iglesias en Apocalipsis. Si algo identifica al pueblo de Dios, tanto en el antiguo y nuevo pacto, es que somos prostitutas espirituales. Pero, ¿verdad? Ya casi tenemos que cerrar esa sección y tenemos que hacer una parte 2 para hablar de cada libro, o sea, de los diferentes porciones del libro. Pero rápido, el Pentateuco nos habla de los orígenes de Israel. El libro se divide, en mi opinión, en dos partes, que es la historia, hablando de Génesis, ¿cómo yo traduzco esto a español? Dios mío. Historia primordial, que es como un tipo de prólogo. O tú, por ejemplo, cuando uno veía las historias de Star Lo Wars, primario, lo más importante, exacto. Que empezaba pues, así, que bajaban esa letra en amarillo. eso es Génesis 1 al 11. Del 12 en adelante, que es la historia de Abraham y los patriarcas, nos lleva a
nos lleva luego al Éxodo, que es la historia del pueblo de Israel en cautividad, su liberación, su entrada al desierto, que se da la ley mosaica, la institución del pacto mosaico y ahora su vida en el desierto. Tenemos Levítico que nos enseña un poquito más de este código que ellos tienen que seguir, sacrificial. Algunas historias se agregan también al libro de Números, ya ellos en el desierto, los 40 años que duran, todos los errores que cometen. El libro de Deuteronomio, que es el discurso final de Moisés al pueblo de Israel. Deuteronomio viene de Deuto, segundo, nomio, ley, la segunda ley o segunda entrega de la ley. Este discurso de Moisés despidiéndose de los israelitas, haciendo un recuento de su historia hasta ese momento y dándole las bendiciones y las maldiciones del pacto, de que si cumplen el pacto les va a pasar esto, si no cumplen el pacto les va a pasar lo malo, que es un tipo de premonición a lo que eventualmente les pasaría a ellos más adelante con el exilio. El libro de los jueces, perdón, el libro de Josué, la entrada de ellos a la tierra, la división de la tierra, el libro de los jueces, ya ellos en la tierra, pero sin ningún líder específico y cada quien está como chivo sin ley, como decimos los dominicanos. Y los millones de errores que cometen al punto de matar prácticamente a una tribu entera debido a la perversión con la que ellos estaban manejando. Ahí uno empieza a ver cómo el autor está criticando teológicamente la historia de Israel. Viene un Samuel, vemos la historia de Saúl, la ascensión al trono de David, la vida de David, su pecado, la introducción y la ascensión al trono de Salomón y cómo su pecado hace que Israel termine dividido, el reino del norte, el reino del sur, los diferentes reyes, lo malo que eran, siempre era, y fulano hizo Y lo hizo lo malo, malo de y fulano hizo lo bueno ante los ojos del Señor, pero dejó una cosa inconclusa. Y ahí vemos cómo terminan exiliados. El clímax de la historia de Israel es el exilio, básicamente. Tenemos, ¿verdad? La literatura profética, que son los profetas que ministran en el tiempo antes del exilio a Isaías. Ezequiel estaba exiliado. Él dice, estaba yo en el río Quebar, diciendo yo estaba en Babilonia. Jeremías, los profetas menores hablándonos del castigo venidero de Israel y de la futura esperanza de que van a volver a la tierra y que vendrá el Mesías, el reino será consumado. Eso es lo que básicamente engloba la literatura profética. Tenemos los salmos, que son las canciones del antiguo Israel, no solamente es compuestas por David, sino por otros autores. Proverbios, la literatura sapiencial. Los proverbios son consejos, no son promesas. que eso es Hay que algo leerla. que bueno, después lo vamos a detallar más a fondo cuando estemos con esta parte de la hermenéutica y del exégesis. No, señores, no son promesas. No son promesas. Son consejos sabios, son sabiduría. ¿Qué quiere decir sabiduría? De que si usted la emplea, las probabilidades de que suceda como usted lo está empleando son muy altas, pero Ujú. no son promesas. No quiere Y decir que sí. también, y también es muy importante que estas promesas o estos consejos son dados bajo el marco de que estamos viviendo en el antiguo pacto y en la tierra de Israel. Es muy importante también tener eso en cuenta a la hora de hacer exégesis sobre el libro de los proverbios. Tenemos el libro de Job, que creo que nace de la gran pregunta que tenían los israelitas de por qué sufre el justo cuando tú tienes todas estas promesas en el Antiguo Testamento de vivir en la tierra y ser próspero y demás. Tú tienes el libro de Cantar de los Cantares, que es la bueno, es un libro muy sexual, que al parecer a Dios no tiene miedo a hablar del sexo, porque cuando dice que mi amado bajó a mi jardín, no fue que fue a regar flores, fue que le practicó sexo oral. Explícito este Eh, episodio. No apto sí, para niños. Debemos sí, poner sí, así una alarma, ¿verdad? tuve eso de que su bandera sobre mí es amor. Yo le pregunté a Fausto Liriano, que es traductor bíblico, y en verdad lo que el texto está diciendo que me metió la asta de su bandera hasta el fin. Yo entonces pueden imaginar a lo que se está refiriendo ese Usted texto. traduzca eso a como que siempre me ha dado risa. Y te digo, yo era parte del campo, ¿verdad? Donde tratamos de alegorizar ese libro, como este es Jesús, nosotros somos la novia, y es como la imagen de Jesús haciendo eso no está muy linda, ¿verdad? Como en la mente Sí, de uno. Entonces, tomémoslos como los toman los judíos. Es un libro que se utiliza para enseñar,
cómo debe ser el cortejo, cómo debe ser la práctica, ¿verdad?, dentro de la cama matrimonial. Y también, vuelvo y digo, esto nos revela, nos da una ventana a las relaciones en el mundo antiguo. No una forma de conseguir novia o conseguir novio, no es así que se va a hacer. Y No. también, sí tengo que ser justo y decir que tanto los judíos como los cristianos en algún momento empezaron a alegorizar el texto debido al alto contenido sexual y Ujú, empezó, ¿verdad?, esta idea de que Israel está casado con Dios, con Yahweh y que le ha sido infiel y como que empezó a comparar la relación de Dios con Israel como esposo y esposa y eventualmente la iglesia, la nueva de Cristo, y por eso se empezó a alegorizar. Yo no soy tan rígido, ¿verdad?, con la gente que lo hace, pero siempre y ujú, cuando sepan que es a partir del entendimiento que esta no fue la manera como tú se recibió. Tenemos, ¿verdad? El libro, ya mencioné Job, ya mencioné Cantar de los Cantares. Tenemos el libro de Crónicas, que es el último libro, ¿verdad? Que es el último libro, pero segundo y primero y segundo de Crónicas en verdad es un solo trabajo. Cada vez que te vea primero y segundo en realidad es un solo trabajo, que faltó papel y tuvieron que ponerlo en otro. Termina con, o sea, que un tipo de resumen de la historia de primera de Samuel y primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, ujú. limpiada. O sea, no nos cuenta los errores de David, no lo pone muy bonito, pero termina con un tipo de esperanza de que Ciro da un decreto de que ellos pueden volver a la tierra y vuelven y reconstruyen el templo. Nemías y Esdras nos cuentan ya la vida de los exiliados de regreso a Israel y cómo ellos construyen el templo y cómo el templo no tiene la misma gloria que tenía el primero. Y así termina nuestro Antiguo Testamento, nuestro Nuevo Testamento, los evangelios. Los académicos, la mayoría que he leído, caen todos de acuerdo de que son biografías grecorromanas, o que significa que no son biografías modernas, y las expectativas de cómo se va a escribir esta historia no es la misma como los modernos quisiéramos que fuesen. Otra manera de definir los evangelios son biografías teológicas. Biografías, eventos históricos puestos en en una secuencia con el fin de darnos un mensaje teológico. Que Lo aquí que significa... algo en paréntesis es de los argumentos más grandes que muchas personas tienden a hacer. No, no puede ser histórico porque no narran el nacimiento completo de Jesús ni su vida de niño. Señores, eso no era típico de la época. Eso es algo que tenemos que entender. O sea, en la época, o sea, esta parte de la biografía, la mayoría de las biografías no contienen nada de contenido de cuando eran niños. ¿Por qué? Porque las biografías lo que buscaban era resaltar los mayores hechos de, de este individuo. Y se le dice biografías greco-romanas debido a que si nosotros hacemos una crítica, cuando digo crítica, siempre la palabra crítica tiene como una mala connotación. Más bien, si lo comparamos con otros textos biográficos del mundo antiguo, las vidas de Plutarco, esos son los que me llegan a la cabeza ahora mismo, pero si los comparamos con esos textos antiguos, vamos a fijarnos de que tienen similitudes en cuanto a estilo y en cuanto a propósitos. Entonces, los académicos han llegado a ese consenso. Bueno, nunca hay un consenso entre los académicos, pero muchos académicos lo ven de esa manera, tanto liberales como conservadores. Por ejemplo, Mateo, si queremos tomarlo a él de punto de referencia, nos quiere enseñar a Jesús como un nuevo Moisés, el cumplimiento de las promesas davídicas, en mi opinión, un nuevo Adán y también el perfecto descendiente de Abraham, porque por cómo comienza su genealogía, Adán, Abraham y David. Y 14, ¿verdad? 14 generaciones entre ellos. El número 7, 7 por 2, ¿cuánto es? 14. O sea, la numerología en ese sentido de número perfecto está siendo usada. Tú ves que la historia de su nacimiento se parece mucho a la historia de ellos en el Éxodo, que están en Egipto y viene un rey, el faraón que quiere matar a todos los niños, y cuando muere el faraón regresan a la tierra. Uno ve, por ejemplo, que Jesús es bautizado representando el partimiento de las aguas, que Jesús va al desierto, como Israel va al desierto, él dura 40 días, como Israel dura 40 años, y donde Israel fracasa en el desierto, Jesús triunfa en el desierto contra la serpiente, y luego ¿qué pasa? Comienza su ministerio y da la constitución de la fe cristiana o la nueva entrega de la ley,
que es el Sermón del Monte. Así como Moisés sube al monte y recibe la ley, se la da Israel, ahora Jesús, el nuevo Moisés, sube al monte y nos da la tabla de la ley, las nuevas leyes o la nueva reinterpretación de la ley. Incluso como algunos académicos ven el libro de Mateo, es que hay 5 discursos principales: el Sermón del Monte, las parábolas, el sermón del Monte de los Olivos, que tiene que ver con el fin y ahora mismo no me acuerdo de los otros dos, me van a tener que perdonar. Y acabo de leer una cosa sobre Mateo, haciendo alusión a los 5 libros de Moisés. Y cuando él termina, Jesús dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo está diciendo como un nuevo Adán, porque Adán había perdido la autoridad y ahora el nuevo Adán, el nuevo representante de la humanidad, la ha recuperado. Y termina el evangelio con la misión a los gentiles. ¿Verdad? Si hubiésemos estado ahí, quizá los eventos no hubiesen pasado en ese orden, pero sí sabemos que Mateo los está poniendo en ese orden con tal de darnos un mensaje teológico de que este es Jesús, el descendiente de David, el nuevo Moisés, el perfecto israelita descendiente de Abraham y el nuevo Adán. Lo mismo pasa con Marcos, lo mismo pasa con Lucas. Juan, que está fuera de lo que se conoce como los evangelios sinópticos, nos quiere presentar a Jesús y su ministerio como Dios y una nueva creación. Comienza en el principio, era el verbo, si tú usamos la Reina Valera, la palabra, haciendo alusión a Génesis: en el principio creó Dios, porque luego que hace Juan nos habla de que él estaba en la creación. Y luego vemos que en el libro de Juan se usa mucho el número 7 yo soy, 7 señales, el número 7, los 7 días de la creación. Y vemos que al final, cuando Jesús en la cruz dice hecho está o está terminado, haciendo alusión cuando Dios en Génesis termina la creación, cuando la creación llegó a terminarse, y Jesús resucitado sopla sobre sus discípulos y les dice: reciban el Espíritu Santo, haciendo alusión cuando en Génesis Dios crea el hombre y sopla vida sobre ellos. El mensaje teológico de Juan es: Jesús es Dios y su ministerio y vida han dado una nueva creación al mundo. Las cartas paulinas, pero en el libro de los Hechos, que es el volumen número 2 del Evangelio de Lucas, nos cuenta la historia de la iglesia primitiva empoderada por el Espíritu, cómo la maldición de Babel ha sido reversada y ahora la iglesia empoderada por el Espíritu está alcanzando a Jerusalén, a Judea, a Samaria y a los fines de la tierra, porque ¿dónde termina el libro de los Hechos? Con Pablo en Roma, los fines de la tierra. Lucas ingeniosamente nos da el movimiento de la historia, el principio, el decir de que prediquen este evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Y uno ve cómo la historia progresa y es así mismo que está progresando. Las cartas paulinas, ¿verdad? Las cartas escritas por el apóstol Pablo a las diferentes comunidades cristianas: romanos, corintios, gálatas, efesios, filipenses, tesalonicenses. Las cartas pastorales dadas tanto a Tito como a Timoteo, Filemón también. Las cartas católicas, que se le llaman así porque no son escritas por el apóstol Pablo, sino por una diversidad de autores como Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, el libro de los Hebreos, el libro de Santiago y el libro de Judas, y terminamos con Apocalipsis, que es la manera como en inglés, The Revelation of Jesus Christ, la revelación del Señor Jesucristo, que es una carta dirigida a 7 iglesias, lo que significa que tiene que hacerle sentido a ellos, no a nosotros, y que no están pensando en eventos modernos en sus profecías. Significa que ChatGPT no fue profetizado en el libro de Apocalipsis. Ni la vacuna del COVID. Ni la vacuna del COVID. Y es literatura apocalíptica. Literatura apocalíptica, en su forma más simple, es crítica política. Se escribe siempre, es como un tipo de lenguaje código para darle esperanza a un pueblo perseguido por un imperio. En el caso del libro de Daniel, que es el ejemplo antiguo testamentario, ¿quién es el imperio que los está pisoteando? Los babilonios, y es un libro de esperanza para el pueblo judío cautivo. Y ahora el imperio que está pisoteando al pueblo de Dios, a los cristianos, es Roma,
y se escribe en lenguaje críptico para darle esperanza a los cristianos de que el imperio, empoderado por las fuerzas de maldad, no van a triunfar, que llegará el día que Jesús va a regresar y va a vencer a todas las huestes de maldad. El mundo, los muertos resucitarán y el mundo venidero entrará. La literatura apocalíptica en realidad es una crítica política y es de forma atacar y de caricatura, porque si yo te pongo el ejemplo, me gusta este ejemplo de que yo cojo un elefante rojo que le da una trompada a un burro azul, es diciéndote como los republicanos vencieron a los demócratas, pero tú te llevas la alusión porque tú entiendes lo que significan cada símbolo. Ahora piensa esto, un cordero degollado versus una bestia. Y el cordero degollado es quien vence a la bestia. Es una crítica política. César no es el Señor, Jesús es el Señor. Y Jesús regresará y el mundo venidero entrará como realidad. El reino de Dios será consumado y estaremos con el Señor para siempre. Ese es el mensaje del libro de Apocalipsis, más que hablarnos de eventos actuales. No es que no crea que pudiese hablar de eso, pero su enfoque es más este. Y esa es nuestra introducción a la Biblia. A nuestro hermoso libro o libros, dependiendo como quieran decir. Ahí ya estaríamos hablando en siguientes episodios más en detalle de cómo leer la Biblia de manera eficaz, cómo podemos llegar a las escrituras si abrimos, por ejemplo, desde Génesis, cómo podemos introducirnos al libro, cuál es la manera correcta pues, de leer el mismo. Y esto lo estaríamos viendo ya en otros episodios de Santos y Herejes. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que tenemos ya Patreon. Si usted desea pertenecer a este grupo donde tenemos distintos temas por grupo de WhatsApp, donde hablamos frecuentemente de cualquier situación que esté pasando en la iglesia, cualquier situación que esté pasando en el mundo, digamos, secular, ahí lo discutimos. Aparte, tendrías acceso a lo que es nuestro club de lectura. Ya terminamos con nuestro primer libro, Los Hermanos Karamazov. Ahí vamos a estar estudiando 2 tópicos bien profundos. El primero, vamos a estar hablando del problema del mal y por qué el cristiano sufre, que creo que son de esas preguntas existenciales que todo cristiano tiene. Y también vamos a estar desarrollando un poquito lo que es la lectura bíblica, de 7 cosas y principios que debemos de saber como cristianos, aparte introducirnos en este mundo tan complejo del Génesis, donde estaremos profundizando bastante en lo mismo. Si te interesa, nos escribes por nuestras redes, no olvides seguirnos por Instagram como Santos y Herejes. Y nada, señores, eso ha sido todo por el día de hoy. Chao. Bye.